Bienvenido a los Marvel Talks, un espacio para conversar temas de interés con líderes inspiradores que están revolucionando sus industrias. Conduce Mariana Restrepo Botero. Bienvenidos nuevamente a un Marvel Talk. Hoy estaremos con Ignacio Gaitán, presidente del Colombiano. Bueno, Ignacio, mil gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hoy la idea es que conversemos y hablemos de diferentes temáticas. Pues inicialmente yo quisiera entender un poco sobre tu concepto y qué entiendes y qué has visto en las tendencias que tenemos para 2023 en todo lo que tiene que ver con medios digitales y pues medios de comunicación. Yo creo que, y un saludo para todos, me alegra estar en este espacio de conversación porque sin duda creo que quien conversa transforma y creo que esa es la base para generar conocimiento. Digamos que dividiría dos canales para entender qué está pasando con los medios de comunicación. Uno es sin duda la empresa tradicional de los medios, que era un lugar donde en el caso nuestro que es impreso y digital, donde se imprimían unos ejemplares de algo y se hacía una apuesta editorial, en el caso nuestra muy orientado a los temas de investigación, se construía una reputación en temas de contenido y a partir de eso se generaba una resonancia afuera comercial y las marcas veían, con base en lo anterior, circulación, reputación, etcétera, nos veían como un canal para construir marca, por lo que fuera. Después viene el tránsito a lo digital, que es otra conversación más mediática, más de contenido permanente, en donde, a diferencia del impreso, que se hace una vez al día, el digital se genera contenido según se va de abajo para arriba, se van generando noticias en cualquier parte del mundo. Entonces viene un desafío adicional, que es esa capacidad de mantener calidad con esa inmediatez y no perder la pertinencia de un medio, porque la inmediatez no nos puede hacer caer en la trampa de un delivery, una entrega rápida que haga que de alguna manera se desvirtúe lo que se hace en el impreso. Entonces ese balance sin duda es un reto de todos los días de la vida. Hay días donde está el nivel de contenido o el número de hechos que acontecen que hay que subir a digital, que genera un reto en temas de esos temas de calidad. Dicho lo anterior, nos lleva a un nuevo modelo de negocio donde ya no solo es el valor que damos en el impreso, sino como el digital, además de la calidad periodística, contenido, etcétera, también de cara a los anunciantes se vuelve apreciado. Y viene un tema de construcción de audiencias y de crecimiento de audiencias, ellos digitales. Entonces vienen una cantidad de estrategias que empiezan a caminar por el mundo para atraer audiencias que además no sean las audiencias necesariamente del impreso, porque hay una realidad, quien lee el impreso no es el que lee el digital. De acuerdo. El impreso generalmente está asustado en un tema de edades, de comportamientos sociales, que en particular aquí en Antioquia es absolutamente impresionante la relación del impreso con la persona. Háblanos un poquito de cuáles son esas audiencias que tiene el impreso y cuáles son esas audiencias que ha venido arrojando el digital, porque en lo digital ustedes han venido fortaleciéndose un montón y pues supongo también han visto algunos cambios y transiciones en ese tipo de audiencia. Sí, es divertido porque cuando vengo al Colombiano hace ya casi 2 años, la conversación, el titular era apúrele que el impreso se va. Era como, entonces yo sentía que cada vez que prendíamos la máquina allá atrás, era el último día de la máquina, era paila. Y como que la inteligencia del mercado comienza a equilibrarse y no se apagó la máquina. De hecho, no nos vamos a apagar la máquina. Por ejemplo, la caída de suscriptores impresos estaba cayendo y dejó de caer. Ampliar una noticia que muchas veces en digital no hacemos, porque vemos el titular, vemos abajo, muchas veces no hacemos doble clic por la rapidez que implica la relación con el digital. Entonces, el mundo ha recuperado cierto nivel de empateo otra vez hacia lo impreso. Y no me refiero únicamente a las noticias, hacia lo impreso, hacia un libro, hacia cualquier... De hecho, algo que no es menor, la impresión comercial, que es un servicio que prestamos para empresas en términos de imprimir material publicitario, lo que fuera, también ha venido en una recuperación, no les cuento, pero casi de 2 dígitos mensual desde hace cerca de 9 meses. Y ahí lo que me ha hecho entender es que hoy el reto es más bien que seguimos entregando el impreso, que siga llegando a esas audiencias. ¿Quiénes lo leen? Más o menos tenemos identificado que está entre audiencias
por encima de los 45 años, habiendo una excepción, es que el año pasado hay una franca recuperación de audiencias entre los 35 y los 45 años que quieren el impreso. Hemos renovado suscripciones a personas de ese segmento, digamos, de edad. Sí. Pero sin lugar a dudas hay una relación de las personas que ya tienen como hábito la lectura, que para eso se encuentran con el periódico del domingo, por ejemplo. Que sigue siendo un ritual, claro, o sea, sigue siendo el ritual de coger. Uno primero que piensa en el domingo es ¿dónde está el periódico? Es como que arranca el día con el papel. Entonces, pero sin duda ahora el reto está en lograr mezclar esas audiencias con audiencias que o quieran llegar al impreso, a los más jóvenes, porque empezamos a tener contenido más pertinente para ellos. De hecho, el año pasado hicimos un análisis desde la información de datos, sí, que nos ha permitido empezar a encontrar cómo capturar personas más jóvenes que quisieran leer el impreso. Entonces encontramos que están buscando otro tipo de contenidos y ha sido parte también de la apuesta de complementar en algunos días de la semana nuestro contenido editorial. Y ahora viene la otra parte de tu pregunta, que es el impreso, el digital. Ahí es el otro mundo. Sí. El digital es una relación en donde sí las audiencias son más amplias. Ahí te puedo decir que nos leen, digamos que tenemos información entre los 25 a los N años, en donde sin duda permite jugar con demasiadas secciones. De hecho, este mes lanzaremos el nuevo diseño de los activos digitales del colombiano. Ah, qué bien. Y ha tenido un complemento desde que hemos hecho investigación desde la neurociencia. Sí. Le hemos metido neuro para mirar a la gente cuando navega, dónde se queda, dónde se mueve, dónde quisiera tener ubicado cierto contenido. Hicimos mucha data, hicimos mucho análisis de data a través de gustos, a través de verticales. Hoy se entiende que hay un mundo, por ejemplo, que le gusta mucho las mascotas. Entonces vamos a hacer temas de hablar más de mascotas, más de empleo, hablar más de educación. Entonces creo que el digital es un lugar maravilloso porque permite hacer todo eso, permite incorporar en el contenido podcast, permite incorporar más video, permite incorporar juegos o temas de gaming para conversar con el lector de manera diferente. Entonces digamos que estamos creando un mundo que conviva. Si me preguntan a mí, y no, estoy seguro que muchos que están en este negocio no van a estar de acuerdo, o sea que me encanta que no estén de acuerdo, no vine al mundo a estar de acuerdo, y es una invitación a entender cómo logramos los medios que los dos caminos convivan, sí, que para las marcas sea atractivo, que para los lectores sea atractivo, que de alguna manera encontremos la fórmula que definitivamente existe, estoy convencido de eso, para que sigamos creando y construyendo audiencias. Y para cerrar tu pregunta, logramos sí crecer casi un poco más del doble de las audiencias digitales, entendiendo que hay algo que es muy importante en los medios, que es la línea editorial, y que eso no lo podemos olvidar. La razón de ser de todo esto que hacemos acá es el periodismo. Que a través del periodismo hemos empezado a generar un valor en donde tenemos otras capacidades y portafolio en el grupo El Colombiano, pero no olvidemos que la actividad principal tiene que ver con el periodismo. Si desde ahí se hace algo riguroso, algo que vaya orientado a la verdad, algo que el lector tenga la tranquilidad que estoy leyendo algo que me genera confianza, sí, ahí sucede todo. Yo creo que el crecimiento de los números de Colombiano tiene que ver con ese eje de la actividad periodística. Acordémonos que no somos únicamente colombianos, somos Q, sí, somos gente. Entonces, además también nos ha permitido llegar a audiencias diferentes, porque claramente la audiencia del colombiano, no la audiencia que hubo, no la audiencia de gente. Entonces, ahí hay una apuesta de jugar con lo digital y con lo impreso, y también hablarle de manera asertiva a cada una de las audiencias que leen cada marca. Y esa audiencia que tienes hoy en los medios digitales, ¿es una audiencia muy distinta a la de los medios tradicionales? Definitivamente, no sé si la palabra sea distinta. Pues pero es orientada más hacia las personas de 25, 35 años, pero no necesariamente. No, fíjate que nosotros los jóvenes de más de 50 también lo leemos, sí, de acuerdo, pero ¿dónde está enfocado digital? Pues nos relacionamos de manera diferente. Uno, la realidad es que el contenido que busco yo no es el contenido que busca la audiencia más joven. Sí. Ese es el primer. Los dos lo buscamos, pero a mí me captura a las 12 del día cómo cerró el dólar, por ejemplo, es una típica búsqueda mía a mediodía, mientras que la audiencia joven a mediodía está buscando otro tipo de contenido que lo enganche. Entonces, creo que ahí estamos conviviendo todos, y el reto es que creemos, es como, yo soy profesor, sí, hace muchos años, y
Es como cuando tengo un grupo al frente, entiendo que a unos les gusta más oír, a otros más ver, a otros más les gusta los talleres, a otros les gusta más la clase magistral. Entonces a mí me toca que mi clase sea una combinación. Pues igual que lo que pasa con los activos digitales impresos. Nuestra apuesta está que logremos generar una amalgama coherente de contenidos en donde el que le guste el audio, arranco con el arranque, así se llama nuestro podcast de por la mañana, y ahí pongo play por la mañana y me tiran las noticias, el resumen de noticias y salí. O al que le guste tener un poco más de nivel de entretenimiento con el medio, sí, entra a Revelaciones del Bajo Mundo, que es un podcast que tenemos sobre historias del bajo mundo, historias relacionadas con temas policíacos, etcétera, sí, que son súper divertidos, un podcast además muy exitoso, entonces se conecta ya. Entonces, al final creo que ahí está el truco, que entendamos y desarrollemos la capacidad empática de no solo creer lo que tenemos que informar, sino conectarnos con lo que los demás quieren oír y cómo lo quieren oír y en qué formato lo quieren oír. Hablaste de algo súper importante y es, debe haber una comunicación específica para cada tipo de persona, ¿cierto? Hoy ustedes están, yo los veo en Instagram, pues están en TikTok. Sí, muy bien. Esa era la pregunta, sí, precisamente. Ayer en particular aquí hablé con la persona que nos lidera el tema, que es una persona maravillosa, y yo le decía, tú no te vas a imaginarte, decía ella, el impacto que tiene lo que tú haces porque nos estás permitiendo cambiar la conversación. Pues, y de hecho el año pasado una gran noticia que nos decía Luzma, nuestra responsable de todos los contenidos del colombiano, sí, es evidentemente estamos redefiniendo nuestras audiencias y llegando a otras, y de hecho les cuento algo más divertido. Yo estoy con un par de amigos muy cercanos a mi casa construyendo algo que vamos a lanzar en los próximos días, sí, que son conversaciones que voy a lanzar en medios digitales, y vamos, por ejemplo, a estrenarnos en Twitch, perdón, y vamos a jugar un poco también con el en vivo y vamos a generar, pero porque ese entendimiento que muchas veces lo que decimos es pertinente, pero también lo más pertinente no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y en qué canal lo decimos. Total. Entonces eso está ahí, y diría que lo más ahorita en foco es el tema de los podcasts, sin lugar a dudas. Nos hemos vuelto muy fuertes. Ahorita en marzo lanzamos, por ejemplo, 27 podcasts que grabamos el año pasado con 27 líderes empresariales sobre innovación, y estamos como viviendo ese mundo permanentemente. Maravilloso. No, y te preguntaba precisamente por los medios porque pues según 2023 en temas de marketing, una de las tendencias más relevantes es TikTok, ¿cierto? Que está haciendo un boom. Fueron las que más crecieron en audiencia. ¿Qué has visto ahí? ¿Cuál es el tipo de contenido que se está presentando y cómo se está entregando la información? Porque ahí empieza a haber como unos datos que yo pues, que quisiera escuchar por tu parte, y es: en este tipo de redes, la información que circula muchas veces pues no es cierta y no es correcta, ¿cierto? O no diría correcta, cierta, o sea, como una verdad de la información, y que ustedes estén ahí entregando las realidades, eso es supremamente positivo, pero ¿cómo manejar también eso dentro de los medios, sabiendo que este medio está siendo pues tan relevante? Mira, algún día tuve una conversación del gremio nuestro, que es la Asociación de Medios Impresos. Salía de la conversación, el año pasado fue un buen año para esta industria. Sí. Si quitáramos el segmento de las revistas, en general la industria relacionada con la nuestra creció. Y en el caso nuestro, pues fue un año bastante bueno. Y no te parecerá exagerado, pero esa es la pregunta que me hago casi todos los días que llego a este lugar, y es: ¿qué pasó? ¿Por qué otra vez hay reconciliación hacia marcas tan...? Yo creo que la mayor herencia que tiene el colombiano en sus 111 años es que hay una relación entre la marca y la confianza que generan sus lectores ahí, y que tiene que ver con que yo asumo que lo que estoy viendo tiene veracidad. Seguramente a veces con alguna otra cosa por mejorar, pero hay una razón. Alguien que escribió esto se tomó un trabajo, un trabajo desde la redacción, un trabajo desde la investigación, y le decía a alguien en esa conversación, creo que hoy nuestro gerente de marca se llama la posverdad, que es como que el término que está acuñando esto, que a través de tantos canales digitales las mentiras repetidas se vuelven verdad.
Y como que en medio de que hoy es bastante viral, yo por ejemplo tengo un protocolo, yo no reenvío noticias de WhatsApp, porque como no tengo muchas veces la capacidad de confirmar si es real o no, Sí. me siento irresponsable cayendo en la trampa, porque solamente el que recibe, este man trabaja en un medio, lo que me mandó es verdad, entonces creo una cadena de eso que tú acabas de plantear, que puede ser una cadena de mentiras. Entonces yo creo que la posverdad lo que está haciendo es que la gente otra vez está volteando a mirar y dice, oiga, necesito volver a fuentes en donde, pucha, lo que vea, me genere la sensación de que eso es lo que pasó. Y creo que ahí está nuestro reto. Nosotros tenemos un programa que se llama Prensa Escuela, espectacular. ¿Sí? ¿De qué se que trata? lo lidera la Fundación El Colombiano y parte de nuestro equipo. Y es empezar a conversar con profesores y niños Sí. sobre la importancia que tiene nuestra actividad, habla del periodismo, en pro de construir una realidad de lo que sucede y no una ficción, porque se vuelve verdad solo por el hecho que muchas veces se comparte. Sí. Y creo que ahí, incluso misionalmente, yo hablo mucho con la responsable de nuestra fundación, con André, porque a eso nos deberíamos dedicar, a decirles, vengan, ojo con lo que comparten, porque nos volvemos un poco responsables de eso que compartimos. Y nosotros mismos caemos en la trampa. Nos parece súper divertido poner un like en una red, o hacer un reenviar en otra red, o postear algo, y no sabemos lo que está pasando detrás. Una historia real o verdadera. Me acuerdo hace unos días la historia de un niño que se vuelve viral por un video pidiendo una ayuda, y a las pocas horas sale que no, que cuidado, que eso Sí, claro. detrás de eso había toda una historia de producción, y el titular era, vengan, ¿vieron? Y algo tan complejo que es usar la figura de un niño en pro de construir algo que no es cierto, para lo que fuera. No voy a emitir un juicio sobre lo que pasa. Entonces, yo creo que el resultado de esta coyuntura que tú planteas está orientado a que sí empieza a haber un mayor nivel de conciencia, vía política, social, económica, que debemos ser un poco más responsables con lo que vemos y con lo que compartimos. Y yo creo que los medios debemos dedicar gran parte de nuestro esfuerzo para generar conciencia que los canales son aquellos que existen hace décadas, que son los medios impresos, escritos, radiales, que en particular me gustan mucho, como mecanismos para buscar un balance entre eso que pasa en el mundo digital y lo que realmente pasa. Ignacio, la responsabilidad de lo que vemos, de lo que compartimos con conciencia, eso pues poderoso, poderoso. Y aquí quisiera entrar a hablar un poco más y que nos cuentes de cómo ves a hoy los columnistas, porque estos son en gran medida, cuando ponen su opinión, quienes pueden impactar o positivamente o de otra forma a quienes lo leen, ¿cierto? Han venido, pues, y de acuerdo a lo que yo he venido viendo, han venido cambiando su forma de expresarse, mirando las cosas como un todo, ¿cierto? Tratando de no ver solamente un punto, sino ver algo como un todo, pero quisiera como escuchar a grandes rasgos ese punto y ya empezar a centrarnos en otros temas que tengo en mente. Digamos que es un tema que lidera mucho Luzma en temas editoriales, y a veces converso con ella sobre eso. Particularmente anoche estaba en una reunión con unos empresarios aquí de Medellín y hablamos sobre los columnistas, y me dijo para confesarte, Ignacio, mi ejercicio natural es que comienzo por los columnistas, comienzo por la editorial y después transito por las noticias. Y me pareció fue una conversación en torno a los columnistas, por Sí. pura casualidad. Sí. Algo que hemos procurado y que Luzma lo ha vuelto uno de sus grandes propósitos es tener la posibilidad de tener muchas voces en donde los lectores se sientan representados. Es decir, tener miradas desde todas las miradas ideológicas, de generaciones, de temas, de tal manera que encuentre personas especializadas, por ejemplo, en temas de transición energética o económicos, o tenemos alguno incluso que nos hace valoración de vinos, por ejemplo, en temas relacionados con gastronomía. Chévere. Entonces, estamos procurando tener un lugar común, que son ellos, donde la gente sienta que son unas voces que lo representan.
Sí. Y ese es un esfuerzo maravilloso. Hoy, por ejemplo, hace unos meses involucramos una persona que es una mujer que habla de temas mucho relacionados hoy más con comportamientos, con la humanidad, en temas de humanismo, y ha tenido un impacto verdaderamente importante. Pero también existen, por ejemplo, los del domingo, que son tan relevantes, en donde nos invitan a reflexionar sobre temas de educación o temas... Entonces, creo que ahí está el reto, en donde tú puedas saber que el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo encuentres voces diferentes, que eso van a ser los columnistas. Entonces, de hecho, hemos ido haciendo una permanente revisión desde el área de contenidos para que tú no tengas la certeza de que no hay sesgos. Hay la oportunidad que otras personas hablen por los que los leen. Y ahí es un reto divino. Me encanta el tema de los columnistas. Pues, es un súper reto. Y eso es impresionante, pero sobre todo cuando hablamos de los columnistas, hablamos de personas con opiniones y de personas que están pensando en entregar su experiencia y conocimiento en pro del bienestar común, ¿cierto? Eso es. En pro de compartir información que permita abrir mentes o entender otras perspectivas. Te voy a interrumpir para decir una cosa, es que además, de hecho, no hay nadie más generoso que los columnistas. De acuerdo. Porque muchos de ellos semanalmente, el otro día, por ejemplo, me contaba una persona que quiero mucho, nos acompaña los viernes cada 15 días, me contaba que llegó el miércoles en la noche y se le borró la columna. Y esto es como les explico. Y me dijo, me acuerdo que me tocó pasar esa noche entera para mandárselas por la mañana el jueves. Y decía, pucha, qué nivel de responsabilidad, porque en un mundo como el de hoy tan mediático, mando un mail diciendo, miren, paila, no hay columna el viernes. Y no, su sentido de eso que tú planteas, del amor, cariño por algo que quieren conversar con otras personas que no ven, pero que saben que están conversando porque los pone a conversar sobre algo, lo llevó a volver a reescribir la columna. Entonces creo que en ellos vemos la gran generosidad de esta actividad, porque muchos lo hacen desde el amor por conversar con otros, y me parece que eso tiene un valor muy grande. Demasiado, demasiado. Y ahí quisiera empezar a hablar de ese humanismo, de esos valores, de cómo empezamos a ver al ser humano como algo mucho más integral, porque en muchas de los columnistas y muchas de las conversaciones entran a hablar hoy la cantidad de temas que hay relacionados con el ser. Exacto, con el ser. Pues tú has venido también hablando mucho de eso, de la importancia que tiene la integridad, de la importancia que tiene la salud mental, de la importancia que tiene la felicidad y de un montón de cosas pues que yo sé que te apasionan y te encantan. Yo quisiera escuchar un poquito de cómo llegaste a curiosear por esos temas y pues obviamente todo el tiempo estás impactando con ellos, pero cuéntanos de esto. Hay sumariadas cosas. La primera, que sí, con el contenido nuestro. Muchas veces cuando hablo con Luzma, con Daniel, con cualquiera de nuestro equipo de redacción, es primero el compromiso de los medios de contar historias también amables, que generen optimismo, porque las sociedades son lo que conversan. Y si uno mira cualquiera de las redes y uno mira las conversaciones, es donde se da cuenta quiénes somos. Cómo a veces muchos por deporte ofenden a otros, por ejemplo, y utilizan los canales digitales para transmitir ofensas. Como otras personas, por ejemplo, se especializan en compartir mensajes por los diferentes canales de mensajería instantánea, en donde solo cuentan cosas negativas, o en donde sin pena hablan del otro sin que les conste. Entonces, ahí ha habido una impronta en el colombiano. Es también destacar una idea de un emprendedor, por ejemplo, que me parece que es espectacular y que inspira. Total. O contar una historia humana o social o política, o lo que fuera, desde un semblante mucho más con la persona. O, por ejemplo, una práctica que tiene muy bonita el colombiano, que en cada aniversario creamos un emblema que es el director por un día, y traemos a alguien. Eso vi, ¿cómo les fue en el último que lo publicaste? Este domingo van a salir más de 100 páginas. Sí. El domingo 26 es nuestra edición de los 111 años. Sí.
puedo decirlo porque no está en línea, entonces nuestro editor por un día es Juanes, Sí. que además te voy a mandar un mensaje que a todo el mundo aquí lo tiene. No, 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 no. Lo tiene Plop, porque además Juanes es diseñador. Entonces la rigurosidad que le ha puesto es que no, bueno, lo van a ver, lo van a tener en sus manos. Qué Les ha puesto que lo van a querer coleccionar y todo. Entonces, el primera parte es el compromiso del contenido que inspire, contenido que diga, ay, qué rico también que allá me encuentro con algo que conecte mis redes neuronales hacia algo que me genere placer, felicidad, etc. Sí. Y en lo personal, sí es un tema que lo voy a llevar a la cultura, a estar trabajando con otras personas. Algo que sucede en mí hace ya cerca de 20 años, que me invita a volverme más reflexivo por mi manera de conversar con las personas. He tenido hace ya cerca de 20 años un permanente dilema de cómo evolucionar en el ser. Tengo una familia compuesta por Gina, por Matías y por Juan Felipe, que me ayudan bastante para eso, porque el mejor campo de acción de las convicciones personales es con quienes convivimos y nos permiten ser. Y tengo la fortuna de tener una persona que es la que lidera el equipo. Yo no soy realmente el coequipero, aquí soy yo, que quede claro. Me parece muy divertido cuando dice, tengo una coequipera. No, vamos, claro. Si hacemos un pelotón, yo soy el coequipero en ese. Y es verdad, además, lo digo sin ningún tipo de intención diferente a lo que se vive en mi casa. Y Matías y Juanfe, que me permiten entender que cuando uno crea conversaciones en un lugar, que es la familia, relacionadas con el ser y no con el resultado, por ejemplo, o no con exigencia, sino con el proceso, por ejemplo, en donde es más importante el cómo se siente, cómo se ve, si es una persona calificada como buena, mala. Yo, por ejemplo, siempre molesto cuando un amigo le dice, ve, mire mi hijo como es de juicioso. Yo siempre le digo, uy, no, paila. Si es juicioso, algo está pasando. A mí me parece, como indicador de gestión, no, me parece gravísimo. Es como la persona que viene a trabajar solo a cumplir órdenes. Digo, algo está pasando en la cultura. Hay gente que se siente muy orgullosa y dice, es que son muy obedientes. Y entonces no nos dejan pensar. Si alguien es obediente es porque le están limitando su capacidad de autonomía, de pensamiento. De acuerdo. Entonces, por un hecho personal que sucede hace unos años, hace más de 20 años, empiezo a entender una manera de ver, observar diferente, con una fe de ratas al final, y es que en ese proceso es más lo que me equivoco que lo que acierto, pero es como pasa en el emprendimiento. Uno pilotea para poder tener proyectos que se escalen, igual pasa en la vida de uno. Uno pilotea y a partir de ahí va aprendiendo y va evolucionando. Y en ese proceso entendí que el mejor camino que tiene que ver con, y sobre todo con los medios de comunicación, es cómo nos relacionamos con los demás. De hecho, en mi presentación corporativa, cuando me reúno con empresas, les digo, en el colombiano hablamos de transacciones, hablamos de relaciones. Y eso son dos miradas completamente distintas. La transacción son aquellos que desde un mundo, el interés de conversar tiene que ver con un interés económico de resultado. Y la relación es donde algo que lo que preservo es a la persona. Y son dos miradas completamente distintas. Y desde ahí he comenzado a caminar, he dictado conferencias, por ahí hago un programa de negociación relacional. La mitad he escrito, me han publicado en algunos lugares muy, como diría Matías, muy pro, sobre temas de bienestar corporativo, súper chévere, o súper chévere, como dicen en mi casa. He podido aprender a conversar. Gina es directora de sostenibilidad de una empresa del sector de oil and gas, y hablamos todo el tiempo cómo, para mí la verdadera sostenibilidad es cómo creo entornos en donde las personas existen y son visibles y pueden conversar. Entonces, esto ha sido de verdad un campo de experimentación maravilloso, y me ha enseñado algo tan básico como que a los 53 años digo, lo más importante en la sociedad es que aprendamos a conversar, sin deslegitimar, sin emitir juicios, sin decir que es bueno o malo, sin decir algo que detesto, que es que tú tienes la razón y yo no. Nadie tiene la razón, lo que tenemos son puntos de vista. Y eso lo llevo a mi trabajo. Procuro que tener la capacidad de tener conversaciones en disentir, en el consenso, como sea, que siempre debemos conversar. Y se ha vuelto una manera de hacer todo. Así dicto clase, así hago todo, pero así también me equivoco.
y equivocarse desde la dimensión de que el error es parte a lo que vinimos, también es divertido verlo. Porque nosotros vinimos fue equivocarnos, no acertar. Ignacio, acabas de hablar de la palabra divertido y Sí, quiero, bastante, sí. y quiero compartir esto, y es, hoy me vine divertida de color morado por Sí. pensar en una conversación que tuvimos previa, y porque los colores son importantes, y porque las formas son Definitivamente. importantes, y porque hacen y permiten que en realidad se englobe todo un ser, ¿cierto? Háblanos un poquito de eso, de los colores, de las formas, de las cosas, de las gafas. Voy a contar una anécdota porque el otro día me pasó que estaba haciendo home office y de un momento a otro me volteé a mirar en la casa. Realmente quien le ha puesto el gusto a mi casa definitivamente no soy yo, es Gina, y me puse a mirar y nunca lo había observado y dije, mi casa es un mundo de colores. Tenemos un jardín grande y vi muchos colores ahí en el jardín, estaba dictando clase, de hecho yo dicto clase virtual los miércoles y los viernes, y dije, pucha, qué chévere, y me relacioné con algo que hice en ese camino que empecé a aprender en el año 2006, es que yo solo usaba gris y azul oscuro, y los fines de semana jeans azules y para de contar, a mí no, mucho, camisas blancas, y habían 8 colores en mí, y en una conversación con un amigo chileno que se llama Carlos Sangüesa, que quiero mucho, me dijo, como ahora los chilenos no los voy a imitar porque los imito acá porque me da pena, pero me dice que me invitaba a entrenar mis neuronas a que aprendieran que hay muchos colores. Y dije, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, entrénenlas, póngase colores, mírense al espejo y ellos van a empezar a poder capturar información que nos permite empezar a tener otras combinaciones. Y me fui, me tiré por el tobogán, y te la voy a resumir al final con la mejor anécdota de mi vida. Mi mamá en sus últimos días de vida, en el año 2015, estaba con mis hermanas, con mi esposa y con mis hijos en una conversación con ella, y mi mamá al final decidió definirme como que yo era exótico. Digo, mis hermanas todavía me maman gallo con eso. Y le dije, ¿por qué, mamá? Me dijo, porque aprendiste a que te pones rosado, a que te pones... Yo realmente no relaciono colores ni masculinos ni femeninos, pero hay colores. Sí. Y es lo que hay. Y eso me ha permitido ampliar la mirada. El ejercicio de los colores lo que realmente me ayudó fue a que en la vida no hay una forma de pensar. En la vida hay muchas formas de pensar, como pasa con los colores. Entonces, uno valora, aprecia, respeta las formas de pensar, cuántas formas hay. Y eso me permitió, de hecho, pues, ven en mi oficina quien escogió el color de esa pintura, que me hizo Figama, ¿no? Empresa que quiero mucho, entre otras cosas. Fui yo quien le pidió a mi equipo de mercadeo, esto es un artista antioqueño maravilloso, tener un cuadro donde hubiera combinación de naranjas, verdes y azules, también tiene que ver con eso. Y tiene que ver con todo. O sea, he buscado coherencia en mi ley de conversaciones. Mi hijo Matías a veces me mama gallo, por ejemplo, con el tema. Porque a veces que yo juego fútbol los domingos siempre es el chiste del domingo. A ver, Nacho, ¿qué color trajo con alguna prenda deportiva? Y la paso bien. Y eso me divierte. Parece una tontería, pero me conecta con algo divertido al comenzar el día. Felicidad, yo digo que tiene mucho que ver con la diversión y tiene mucho que ver con los colores, aunque no sea un estado constante. Pero yo digo que, pues, o al menos como la veo yo, en muchos momentos de la vida es tener esa posibilidad de reírse, es tener esa posibilidad de disfrutar, es tener esa posibilidad de ver la luz, de ver, pues, yo veo también la naturaleza, y ahí en la naturaleza encontramos diversidad de colores y de cosas. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué has visto tú en la felicidad inicialmente como seres humanos? Esa es la típica pregunta que podríamos hacer 5 capítulos de esta conversación para profundizar sobre ello. Preparados para los 5 capítulos. Pues te lo voy a resumir. Utilizaste la palabra diversión. Todo comenzó un día que una gran amiga nuestra en la casa nos contó que su marido, un gran amigo nuestro, tenía cáncer en el hígado. Me senté en una mesa, donde trabajaba mi hijo Nacho, ¿sabes qué? Así como algún día abracé todo lo que tiene en la vida, voy a aprender a tomar con amor lo que viene. Yo decía, pero Martica, el mono, mi hijo, pero tomémoslo con amor. Y ese día, ella sin querer, me dijo, esto se trata de vivir lo que viene como viene. Y no entender que la vida se trata, entonces, si algo sale de una manera, yo soy un bendecido. Si sale de otra manera, soy un maldecido, o lo que fuera como palabra
como palabra opuesta. Y desde esa conversación dije, al final voy a hacer algo muy neurocientífico, pero todo sucede adentro de nosotros, no sucede afuera. Este libro per se no conversa, pero si le pongo una emoción y alguien lo leyó y dice, es el mejor libro que he leído en mi vida. Voy a poner ejemplo de cualquiera de estos. Aquí tengo toda la literatura antioqueña que me regala. ¿Listo? Entonces cuando tomo esto digo, esto es lo mejor que he visto en mi vida. ¿Estamos? Y resulta que esto es para mí lo mejor del mundo, pero el pobre libro no es el mejor del mundo, es un libro con unas letras y una carátula. Entonces empecé a entender que como sucede adentro, yo defino las cosas de la vida como yo decido definirlas. Porque echarle la culpa al cuadro, si es bonito o feo, pobre cuadro, de verdad. Él, es un cuadro que tiene un marco de madera, que tiene unas tintas que le dan un color. Yo lo defino. Entonces empecé a decir que como la vida me dio la oportunidad de definir las cosas, pues definir la adversidad o los vientos a favor como algo bueno o malo subjetivo. Definámoslos como el vivir. Y eso empezó a tomar un camino en donde lo asocié al lenguaje. Entonces, cuando utilizo palabras o un lenguaje orientado a un lenguaje que conecte, que respete, que no sea bélico, dije, uy, las cosas suceden diferente. Y terminé entendiendo que felicidad era, uno, la definición que yo hago sobre las cosas que suceden. ¿Vale? Entendiendo que si son adversas, es una situación adversa que debo abrazar con la misma felicidad o con la misma emocionalidad que abrazo una situación adversa. Y después de mucho leer, entender, mirar, un día iluminado, porque uno tiene una iluminación cada año, entonces ese día fue mi año, que fue la semana siguiente que mi mamá se murió. Tenía que dictar una conferencia en Sura sobre felicidad. Y la niña que trabaja conmigo, que trabaja y que es mi amiga de la vida, Cata Maecha, me dijo, uy, jefe, vas a dictar una conferencia de felicidad. Se acaba de morir la persona que más quieres en el mundo mundial. Le dije, Cata, es que no tiene nada que ver. Puedo hablarles de ellos también, del dolor que impacta, implica en un ser humano la pérdida de su mamá. Y conversando con Cata, estábamos en la funeraria de Esto Real con un computador. Le dije, ¿sabes qué? Quiero decir que lo más importante al final es que los seres humanos nos volvamos visibles para los otros. Cuando yo existo para alguien, eso es para mí la definición de felicidad. Y solo piensen ustedes cómo sienten una relación cuando no existen, cuando son invisibles, cuando en vez de darles unas órdenes, le preguntan ¿cómo estás? Porque además las relaciones giran alrededor de la orden, entonces la mitad de llamadas que hago son para órdenes y no hay nada más rico que le digan, no, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué dices lo que dices? Entonces después de mucho caminar, centré mi conversación más que felicidad, hablo de bienestar y digo que el gran reto en el mundo personal, familiar, en el mundo cualquiera de los que vamos, en los amigos, es hacer visibles a los otros, entender que las personas existen. Y existen a través de no hacer que todo gire alrededor mío, sino que lo de los demás importa a veces incluso más que lo mío. Y eso cambió el mundo. Eso fue una especie de universo que cambió en mí. Viví muchos años y todavía a veces tengo mis chiriploicas, en donde hago que me creo el cuento que todo gira alrededor mío. Y cuando apenas cambio la conversación y entiendo que todos son visibles a mi alrededor, eso multiplica emociones de manera maravillosa. Y lo he practicado y voy a decir algo tan simple, cada uno vive como vive y todos son válidos, pero yo la paso mejor cuando me hace invisible y cuando hago visible a los demás. Divino, divino suena eso. Y eso nos pasa en el día a día, pero también nos pasa en las organizaciones. Sobre todo en las organizaciones, que es donde la mayor cantidad del tiempo pasamos y donde podemos hacer visibles a otras personas que ni siquiera sabían que podían ser visibles y donde le damos la importancia a otro que en realidad para él es lo más importante, pero para uno pues, es algo natural. Tú sabes que un presidente de una compañía muy importante que Medellín un día hizo el ejercicio y le dijo, es una historia muy famosa aquí en Medellín, sí. Y le dijo a las niñas de servicios generales que no fueran a trabajar un día. Y se armó un caos al otro día en esa empresa. Todo el mundo, pero pucha. Y él después los invita a la reflexión y dice, ¿vieron? Que las personas que ustedes menos visibilizan son las más importantes para ustedes.
porque es que a veces muchas personas damos por sentado que, y realmente ellas también, y ellos necesitan un abrazo, cómo está en su casa, cuénteme si usted tiene hijos, y eso lo aprendí de mi papá. Mi papá, todas las conversaciones nunca las comenzó desde la autoridad, sino desde el ser. Y preguntar, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu tía? Etcétera, etcétera, etcétera. Y me hizo un poco entender con el tiempo que eso conecta y genera una relación completamente distinta. Hermoso. Y entonces, siendo así, yo quisiera que, además de esa historia que nos acabas de contar tan bonita, nos cuentes de la felicidad en las organizaciones, que también has escrito sobre eso, que también has experimentado sobre eso, cómo lo vive el colombiano y cómo lo has podido compartir a través de los diferentes discursos que has dictado a las diferentes organizaciones. Mira, voy a hacerlo simple. Creo que en el caso particular, y no sé si sale bien o no, pero yo me tengo que convencer que sale bien. Lo que más hago acá es generar espacios de conversación. Y creo que, mi obsesión mayor es hacer que las empresas aprendan a conversar. ¿Y qué es aprender a conversar? Es que aparte de los hechos relacionados con un quehacer, nos permitamos generar espacios en donde yo entienda las personas qué piensan, qué dicen, cómo observar un proyecto. Vengo del mundo del emprendimiento, entonces lo que más aprendí de ese mundo es cómo en los startups, en los emprendimientos, hay una relación inspiradora a partir de algo que queremos hacer entre todos. Entonces, el bienestar para mí de las empresas sanas son aquellas que saben conversar de los errores, que saben crear proyectos entre todos, en donde existe más confianza que control, en donde existe más autonomía que organización vertical, en donde equivocarse es una manera de transformarse y no una manera de negar a las personas, en donde la suma de inteligencias es más potente que la inteligencia del jefe. Y digamos que eso ha creado una combinación en donde vivo convencido que cualquier persona de una organización, la que sea, debe tener la capacidad de ser oída y vista para crear entre todos. Y que sin lugar a dudas, como tú lo dijiste, hacer un lugar donde pasamos tanto tiempo, entre más amable también lo construyamos a partir de espacios de encuentro. Aquí, por ejemplo, este edificio lo llenamos de mesas de ping-pong. Y aquí, lamentablemente, mi nivel no me dio para pasar la primera ronda del último torneo, pero ahí voy. Pero pusimos futbolitos, sí, pusimos futbolitos. He llenado el auditorio, lo volvimos un centro de co-creación y los espacios los volvimos más un espacio de conversación. Y también espacio de arte. He escuchado y he visto que en artistas. Y vamos a hacer, de hecho, ahorita una muestra estamos definiendo una muestra de un fotógrafo que sacamos acá hace unos días, una edición muy bonita del colombiano. Entonces creo que humanizar los lugares, y hablo de humanizar los espacios, humanizar las paredes, las reuniones, hace que todo se transforme. Hay un principio que me enseñó un profesor chileno que se llama Humberto Maturana, que murió hace un par de años, que dice: todo gira alrededor de lo que se conserva. Entonces, si el conservar en una empresa son las personas, la empresa se humaniza y pasan cosas maravillosas. Es más, para los incrédulos, les tengo noticias, incluso si les gustan mucho los resultados son exponenciales, porque no trabajan 10, sino trabajan todos. Y ahí la exponencialidad de la capacidad son maravillosas. Qué bonito. Pues, en diferentes estudios se habla que el 70% del éxito laboral depende de la inteligencia emocional. ¿Cómo relacionas y cómo correlacionas directamente la felicidad con la inteligencia emocional? Digamos que he tenido momentos de la vida en donde me he acercado a mi amigo Daniel Goleman, otros no. Sí. Y porque a veces me parece el concepto un poco prefabricado, entonces procuro no prefabricar nada. Sí. Hablo más de inteligencia relacional, para serte crudo. Tengo un combo de amigos con que nos dedicamos a investigar, ya te cuento, nos dedicamos a investigar comportamiento humano por allá en la Sergio hace muchos años.
y son los Mauricios, y un grupo súper chévere, la verdad, una machera. Y creo que la inteligencia emocional es un componente en donde nos invitan a ser empáticos, a conectar, pero yo creo que la inteligencia relacional está un poco desde arriba en entender que lo que realmente queremos cuidar es a la persona, y hay un principio mayor todavía. La inteligencia emocional es muy pragmática, es simplemente cómo me conecto contigo para un modelo de liderazgo. Yo creo que es demasiado utilitaria para mi gusto. A mí me gusta más entender que a mí genuinamente lo que más me importa es el ser humano, por eso es lo que conservo la relación. Entonces, cuando hablo de inteligencia relacional, lo que yo quiero decir es que lo que conservo en la empresa, en la familia, en la persona, son las relaciones. Y cuando yo conservo las relaciones, estoy dispuesto a conversar, a negociar desde el interés de los dos y no desde que alguien gana, alguien pierde, a tomar decisiones en pro de un bienestar colectivo. Digamos que hay un entorno más amplio. Para mí es un componente de lo emocional, pero lo racional me parece que habla más de los seres humanos. Ignacio, para cerrar, yo quisiera que nos contaras un poco, hablando ya desde el ser, ¿qué quisieras dejar tú como legado aquí en el mundo, no en el colombiano, no en tu hogar, en el mundo? Qué pregunta tan brava. No, yo creo que en este momento de mi vida, precisamente cada momento habría sido diferente. Hace 20 años hubiera dicho que Millonarios ganara la Copa Libertadores de América. Ya no, ya me resigné. Entonces porque pues, hablar de eso aquí en Medellín no es muy empático. Entonces, pero digamos que y si le preguntan a Mati, solamente lo hubiéramos respondido Matías y yo que quisiéramos ser campeones del Mundial de Clubes de la FIFA. Pero dicho lo anterior, y es un hecho poco probable, aunque todo puede suceder en la vida, yo creo que es dejar, y soy yo el primero que tengo que aprender, a que el mundo aprenda a conversar. Hemos anulado la capacidad de conversar. Si tenemos una forma de pensar diferente, si tenemos una mirada distinta, si venimos de un lugar diferente, varios factores hacen que simplemente negamos. Entonces se volvió el mundo de la razón, el mundo de que yo hablo de la verdad y tú desde la equivocación. Y yo quisiera dejar aquí en el colombiano, en los medios nuestros, impresos digitales, en mi familia, donde fuera, que aprendamos a conversar, sentar siempre, estar en la disposición de oír cosas que no quiero oír, de decir cosas que sean incorrectas y que la otra persona no me las anule. Yo creo que sería el mundo maravilloso, un mundo que converse. Imagínate el momento, ¿no? Y siempre hago la abstracción a veces, yo les cuento que casi me duermo. Entonces yo duermo, casi siempre me concilio el sueño pensando en algo que quisiera que pasara. Cuando no es ganarme el baloto, sí. El otro sueño que tengo, pues no, casi nunca sueño con eso, yo sé que es pensar, pucha, qué rico poder conversar. Y que a mí se me venga una idea de la cabeza y yo la puedo expresar y que nadie la anule y que otra persona diga lo que quiera y que nadie lo anule. Esta mañana, por ejemplo, me pasó que amorosamente Gina me dijo algo y yo automáticamente la anulé porque lo había dicho y después dije, no, venga, amor, perdóname porque tú tienes todo el derecho a pensar lo que piensas, decir lo que dices. Y ese ejercicio es súper divertido. Yo creo que el día que aprendamos a conversar va a haber una relación social en donde sin lugar a dudas hay retos de la pobreza, retos de hambre, etc. Pero creo que eso se superaría en un mundo que conversar. Adam Grant en Piénselo otra vez habla de la importancia de las conversaciones difíciles, evitando incluir la emocionalidad. Hoy tenía un libro que se llama Conversaciones difíciles, que publica una escuela de negocios en Estados Unidos. Y una headhunter con que hablé, que normalmente no son ustedes, pero digamos que es también muy buena. con eso. Sí, pero sí habla de una competencia que me encanta, que es la valentía gerencial. Y empecé a investigar sobre ella y es la capacidad de tener conversaciones en la diferencia. Porque pues, conversar en el acuerdo botado caneca basura. Y digo que para ahí está el camino del mundo.
Ignacio, no, gracias. Gracias por este espacio lleno de risas, de diversión y de felicidad de lo que sos vos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado hoy. Espero nos puedas acompañar más adelante en otros más. A ustedes por la paciencia y a todos los de este mundo mundial, decirles que en serio aprendamos a conversar y la vamos a pasar mejor. Así va a ser. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Marble Talk. Esperamos verlos pronto. Bienvenido a los Marble Talks, un espacio para conversar temas de interés con líderes inspiradores que están revolucionando sus industrias. Conduce Mariana Restrepo Botero.